Hola, buen día a todos, bienvenidos al taller de escritura administrativa. Mi nombre es David García Vitor, yo soy su docente que los va a acompañar en este trayecto de aprendizaje educativo, humano, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el trabajo en equipo, que apunta a la elaboración de documentos administrativos, pero también apunta a entender la construcción de determinados códigos y de determinadas herramientas que ustedes van a apropiarse en este trayecto a los fines de hacer fluida el trabajo en la oficina, el trabajo con sus compañeros, el trabajo con distintas autoridades. Van a poder entender algunas cuestiones que tienen que ver con la normativa. Seguramente en algún otro curso van a ir complementando cuestiones que tengan que ver con el derecho administrativo, que tengan que ver con el derecho constitucional, que tengan que ver con la lingüística. En definitiva, la idea es que el atravesamiento del curso les permita apropiarse de herramientas que tengan que ver con un trabajo fluido en la oficina y al mismo tiempo un crecimiento a nivel personal, de apropiarse de distintas nuevas herramientas o quizás viejas nuevas herramientas vistas desde otro ángulo que les permitan solucionar los problemas cotidianos que se les presenten en su institución, en su organización, en su oficina, a los fines de, como equipo y personalmente, puedan lograr atravesar un trabajo cotidiano que se logre a los fines de lo que está dispuesto su oficina y que tiene que ver con el fin que tiene el Estado, que tienen las instituciones, los lugares donde ustedes trabajan, en su razón de ser. En definitiva, que funcionen y que brinden al ciudadano una respuesta diaria, cotidiana, que tenga que ver con las necesidades de la comunidad. Podemos ir comenzando. Van a tener subido los PowerPoint, van a tener subido el programa, que lo van a poder ver, ir siguiéndolo con las consideraciones de trabajo. En definitiva, la idea es que trabajemos en sinergia. Si bien las clases van a ser asincrónicas, ustedes van a tener distintas clases por semana que van a poder ir viendo todas las veces que necesiten para ir repasando conceptos, y al mismo tiempo trabajo en grupo que vamos a ir trabajando mediante correo electrónico, el foro de la plataforma y distintas tareas que vamos a ir trabajando en conjunto a lo largo de cada semana. Lo que podemos iniciar ahora, pensar como inicio de la clase y una propuesta que tiene que ver con entender desde dónde nosotros trabajamos, este taller es de escritura administrativa y va a tener, seguramente ustedes van a ir notando a medida que vamos trabajando, dos esquemas, por un lado, o dos pilares. Por un lado, el tema de la escritura con todas sus características. Si bien este no es un curso de escritura para aprender a escribir, sí va a tener consideraciones que tienen que ver con la lingüística y con la elaboración de textos de alguna manera. Y por otro lado, el ser administrativo, lo que tiene vinculación con su esencia es el trabajo en oficina y los documentos que se van a elaborar a partir de ese trabajo cotidiano. Para eso nosotros vamos a iniciar esta primera semana con una idea aproximada que tiene que ver con la organización del Estado, con la división de poderes, funciones, ¿qué hablamos de organigrama? Cuando hablamos de organigrama, ¿a qué nos referimos? Manual de funciones y misiones y de procedimiento, etc. Seguramente vamos a ir cerrando esta semana con lo que se trata, lo que se trabaja en la actualidad, que es también incorporar la cuestión del lenguaje no sexista. Bueno, iniciamos entonces esta primera parte de las clases con entender lo que es la organización del Estado, o sea, por qué estamos ahí, qué es lo que estamos trabajando, qué hacen ustedes en su oficina, como empleados, cuál es su función. En definitiva, ponerse en contexto en una cuestión que me parece importante,
entender el contexto en el cual nos movemos. Nosotros, al trabajar en una institución del Estado o vinculada al Estado, necesitamos de alguna manera entender que somos servidores públicos, ¿sí? Y en definitiva, en ese contexto nosotros tenemos que entender en el inicio, y si bien lo van a ver seguramente en otros cursos, más en profundidad, la cuestión de la organización del Estado. Esta propuesta para revisar los aspectos más importantes de la organización estatal, ya que de esa manera podemos comprender cómo está conformada la estructura del organismo. Nosotros prestamos servicios básicamente, cuáles son sus competencias y cuáles son nuestras funciones. Eso ya vamos a ver de dónde lo podemos sacar. Para ello comenzamos por repasar cómo se dividen y ordenan los poderes en el Estado, ¿no? Que nos permite comprender diferentes funciones y atribuciones de los organismos públicos y las responsabilidades justamente de los funcionarios que integran esos organismos. Entonces van a ver que la separación de poderes o división de poderes es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, ya que la titularidad de cada una de ellas está confiada en un organismo público diferente. Nosotros, esto tiene como objetivo primordial limitar la concentración del poder en una o pocas manos, ¿no? Así está dividido la organización estatal en nuestro país y en muchos países en el mundo. Los poderes del Estado son independientes, se supone que hay una separación de esa división de poderes, una separación de autonomía entre esos poderes, entre sí, pero que actúan, también entendámoslo, de manera coordinada, ¿no? Así se evitan los abusos de poder, ya que cada uno oficia como controlador del otro. En definitiva, estos poderes lo que hacen, de alguna manera, colaboran, trabajan en sinergia y al mismo tiempo se controlan entre sí. Bueno, podemos tomar un autor, seguramente conocido por ustedes, Montesquieu, que él señala que en cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo, de las cosas pertenecientes al derecho de la gente, y el ejecutivo perteneciente al civil. Con esa idea arranca un poco lo que después es el origen de nuestra formación del Estado, allá en los orígenes en la Revolución Francesa. Entonces, cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunido en una sola misma persona o corporación, él dice, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas para poder ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Es un poco lo que yo les decía de la necesidad de la separación entre los distintos poderes. Entonces, con este antecedente nos zambullimos directamente en lo que es nuestra Constitución Nacional, que su artículo 1 señala que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Qué significa esto? Que la forma republicana está basada en la división, el control y el equilibrio de los poderes, y tiene como fin último la garantía de las libertades individuales. Los principios que le inspiran son la Constitución escrita, la separación de poderes, la elegibilidad de los funcionarios, la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad también de esos funcionarios, la publicidad de los actos de gobierno y la existencia de partidos políticos. Esto es un poco la línea en la cual nosotros estamos contextualizados. La existencia de una Constitución escrita que establece la responsabilidad de los funcionarios, la forma de su elección y la publicidad de los actos de gobierno facilita el control ciudadano sobre los poderes del Estado. Vamos entonces a cada uno de los poderes. Iniciamos por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es representado por un presidente y un vicepresidente, ¿no? Elegidos directamente por el pueblo. Es responsable de ejecutar las leyes y hacerlas cumplir. También representa a la nación frente a otros estados y posee las atribuciones de comandar las Fuerzas Armadas, de promulgar leyes, de designar a los funcionarios públicos, de otorgar condecoraciones, etc., ¿no? Conmutar las penas e indultar. Tiene a su cargo, y esto es lo más importante, la Administración General del país. En caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución, ocupará su cargo el vicepresidente de la Nación, que también tiene el cargo de presidente del Senado. Ustedes entiendan, cuando vamos trabajando esto, que lo estamos hablando a nivel nacional, vayan imaginándoselo al nivel en el que ustedes trabajan, ¿sí? En este caso podría ser el municipal o eventualmente el provincial o de alguna institución donde tenga parecidas las funciones. El otro poder que estamos hablando ahora es el poder legislativo. Está conformado por dos cámaras, la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Es el encargado de dictar las leyes, ¿sí? Las reglas generales, podemos decir, y obligatorias para la población de un Estado, para hacerlo de forma amena y sintética a una definición de leyes. Fija los impuestos y los aranceles aduaneros. También regula el comercio interior, la navegación de los ríos y de los mares. Designa e interviene en la decisión de los jueces. Ustedes habrán escuchado seguramente hablar muchas veces últimamente del Consejo de la Magistratura. Bueno, ese es el organismo encargado de los jueces. Designa embajadores y otros funcionarios. Aprueba tratados de paz y de límites, dicta los códigos civiles, por ejemplo, los comerciales, los penales, de minería, del trabajo, etc. Y decide el presupuesto de gastos del país. Finalmente, podemos hablar del Poder Judicial, también seguramente muy conocido por ustedes. Está conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el más alto tribunal del Poder Judicial, y por tribunales inferiores. En el Poder Judicial hay 3 instancias. La primera está compuesta por los jueces de primera instancia de los distintos fueros, civil, comercial, penal. La segunda está compuesta por las diversas cámaras de apelaciones, que sería como una segunda instancia. Y por último, y la tercera instancia o final, pero no para todos los casos, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene sus propias competencias. Bueno, es el poder encargado de administrar e impartir justicia a través de sus sentencias, dirime las controversias entre 2 más partes. Es un poder autónomo e independiente. La designación de los jueces la realiza el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, ¿sí? O sea, es como un consenso que se construye sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados previo concurso público en el Consejo de la Magistratura, como yo les decía, que es el órgano que tiene una composición multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder Judicial. Los jueces permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados. Bueno, ¿cuáles son las funciones de estos poderes estatales? Una parte sustancial de la doctrina administrativa señala que resulta más apropiado hablar de la división de las funciones y no de la división de los poderes, ya que el poder es uno solo. Bueno, en definitiva, más allá que es una disquisición jurídica, resulta por ahí tal vez más conveniente hablar de 3 órganos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos desarrolla funciones distintas. Todo sería sencillo si las funciones de administración ejecutiva, la legislativa y la judicial estuvieran respectivas exclusivamente a cargo de cada uno de los órganos: legislativo, en este caso el Congreso; administrativo, los órganos dependientes del Ejecutivo; y judiciales, los órganos independientes de tribunales. Pero bueno, las dificultades surgen porque cada órgano no se limita únicamente a la función que le corresponde. De allí también la dificultad en hallar la noción que identifique plenamente a cada una de esas funciones estatales. ¿Esto qué quiere decir? Que en definitiva también vamos a encontrar que el Ejecutivo dicta de alguna manera determinada normativa que puede solaparse con la actividad legislativa. El legislativo también tiene algunas funciones ejecutivas parecidas en su administración al Poder Ejecutivo, y a su vez el Poder Judicial también tiene funciones administrativas y legislativas. Entonces, si bien no se mezclan, tienen muchas veces cada una su propia autonomía y tocan determinados puntos paralelos y comunes con los otros órganos que componen esa división de poderes. Bueno, veamos algunos ejemplos. El Congreso, por ejemplo. Pensemos en el Congreso de la Nación. Su misión principal es la de sancionar leyes, es decir, legislar. Sin embargo, cuando el órgano ejecutivo cada año expone sus logros ante el Congreso, se ejerce funciones de control sobre el Poder Ejecutivo. Así que el Congreso puede solicitar al Ejecutivo pedido de informes sobre determinados temas y entonces está cumpliendo funciones administrativas. Así también el Congreso cumple funciones administrativas cuando nombra o remueve el personal administrativo del Congreso, que era un poco el ejemplo que yo les decía anteriormente, y en este último caso, cuando lo remueve, cumple también funciones jurisdiccionales, ya que previamente instruye un sumario, como corresponde para todo empleado, previo a justificar o no una sanción. Estos actos, que orgánicamente, es decir, en razón del órgano que lo dicta, son legislativos, materialmente, en razón de su esencia propia, son entonces administrativos. La justicia. Y lo que les decía antes, en la justicia, por ejemplo, del Poder Judicial sucede lo mismo. El nombramiento y remoción de los empleados son actos que, a pesar de ser orgánicamente jurisdiccionales de ese Poder Judicial, materialmente son administrativos, o sea, ejerce una función administrativa. Cuando los tribunales colegiados de la justicia se ponen de acuerdo sobre materias no sometidas a su decisión, estarían ejerciendo funciones similares a las legislativas. Estos acuerdos que logran los tribunales se denominan acordadas.
Un poco esto es lo que yo le decía, también legisla. Legislar para sí mismo, ¿no? Las acordadas tratan sobre temas vinculados al funcionamiento del aparato judicial y algunas son de carácter administrativo, como por ejemplo cómo debe procederse para designar empleados judiciales, las incompatibilidades, los regímenes de licencia o las sanciones disciplinarias. Otras se refieren a actos procesales como las que fijan los horarios de atención al público, por ejemplo, o forma de efectuar las notificaciones, los días de audiencia, los días hábiles, inhábiles, etc. Bueno, en ese orden de ideas, y en cuanto a su función específica, cabe destacar entonces que el órgano legislativo sanciona leyes y el órgano judicial dicta sentencias, y el órgano administrativo ejecutivo administra. Después les voy a proponer, se los dejo acá planteado en la clase, pero lo vamos a hacer en formato escrito. Si ustedes me pueden decir cómo funciona acá en la municipalidad o en la institución en la que ustedes están trabajando.